Muchas gracias, doctor José Nieto, por estar con nosotros en este Centro Audiológico de Sevilla para hablarnos del recorrido de un paciente tipo desde la valoración del otorrinolaringólogo o el neurólogo hasta el final del tratamiento con reeducación vestibular o con adaptación protésica. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por la entrevista. El doctor Nieto es licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en otorrinolaringología, es jefe del servicio de otoneurología, reeducación del equilibrio y endoscopia ORL del Centro Audiológico de Sevilla, que es un centro puntero que reúne a diferentes especialistas para tratar problemas de audición tanto en adultos como en niños. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes que producen vértigos? Problemas de las alteraciones del equilibrio, el origen de ellos son multifactoriales, hay muchísimas patologías que pueden producir alteraciones del equilibrio. En el caso de las personas mayores es muy frecuente la patología prostática y también es muy frecuente las alteraciones del equilibrio. Es muy frecuente que en personas mayores encontremos alteraciones del equilibrio y con problemas vestibulares, ¿vale? Las patologías más frecuentes que producen en personas mayores alteraciones del equilibrio son dos: el vértigo posicional, que es el vértigo posicional paroxístico benigno, que son vértigos que ocurren con los cambios de posición, sobre todo en la cama, y después un problema que hay, que se está viendo cada vez más por el aumento de la esperanza de vida, que se llama el presbivértigo o la presbiastásia, que consiste en una degeneración, igual que ocurre con la presbiacusia, para la cual se indica la adaptación audioprotésica, ocurre el presbivértigo, que es una degeneración del aparato vestibular, ¿vale? Y que va produciendo una sensación de inestabilidad, sin crisis fuerte, con mareo por los cambios de posición, con dificultad para mantener el equilibrio en ambientes muy ruidosos, en ambientes poco iluminados. Yo lo digo siempre, en las escaleras de un centro comercial, que es el sitio más difícil para mantener el equilibrio, y que ya necesitan agarrarse y van a una calle con mucha gente, con mucho ruido, con mucha gente moviéndose, con muchos coches, y necesitan agarrarse. Y en esos casos es lo que yo veo muy bien indicado, tanto la rehabilitación del equilibrio como una adaptación audioprotésica. ¿Qué patologías precisan de la valoración otoneurológica por vértigos? En general, las patologías que necesitan una valoración otoneurológica, unas exploraciones vestibulares y exploraciones del equilibrio, que son las que realizamos aquí, son aquellas patologías que cursan con vértigos, es decir, sensación ilusoria de movimiento, de rotación, junto con las alteraciones del equilibrio. Frecuentes que solemos ver son vértigos posicionales, neuronitis, laberintitis, inestabilidades de todo tipo, desde ancianos hasta niños, e incluso alteraciones neurológicas. Vemos también patologías de Parkinson y todo tipo de patologías que cursan con sensación de inestabilidad, son las que luego los neurólogos y los otorrinos nos van a llevar a este centro para que le hagamos una valoración y las pruebas que aquí realizamos. ¿Y qué pruebas vestibulares se realizan, por ejemplo? Aquí tenemos una amplia batería de pruebas, aunque las intentamos sintetizar mucho porque lo que queremos dar es al otorrino o al neurólogo que nos solicita la prueba, lo que queremos darle es una información muy práctica para el luego manejo del paciente. Las pruebas que realizamos son tanto la exploración del nistagmo espontáneo, las pruebas posicionales, tanto el Digital como el McClure, como el resto de pruebas posicionales, las pruebas que se llaman de posición, ¿vale? Y después realizamos tanto estimulación calórica para las pruebas calóricas, de la evaluación del laberinto posterior, como para el test de impulso cefálico, que es la última que hemos añadido, que quizás sea la más moderna, en la cual evita al paciente muchas molestias de la estimulación calórica, teniendo una información muy parecida, aunque no sea prácticamente igual. Y finalmente completamos toda esa exploración que se realiza con una cosa que se llama una posturografía dinámica computerizada. Esa exploración lo que persigue es
conocer el origen de la inestabilidad, o catalogarla, intentar ponerle un nombre. No nos da un diagnóstico, pero sí nos orienta hacia cómo está el paciente y de dónde puede venir la inestabilidad. Y con todo ello elaboramos un informe para que el neurólogo o el otorrino consiga establecer la mejor estrategia de tratamiento posible. Y, por ejemplo, ¿de dónde puede venir la inestabilidad? La inestabilidad puede venir desde una patología exclusivamente del oído, una patología exclusivamente del sistema somatosensorial, nos centramos casi todo en el cuello, o una patología también visual, aunque lo más frecuente no es que venga ni de uno ni de otro, sino que sea un conjunto de las tres alteraciones, y eso lo valoramos muy bien con la posturografía para poder establecer luego la mejor estrategia de tratamiento. Pero muchas veces no consiste solamente en establecer un fármaco o un conjunto de fármacos, sino establecer también una rehabilitación o a lo mejor no es necesaria, depende del resultado de las pruebas. ¿Y qué tratamiento de rehabilitación o reeducación vestibular son las que aplican? Nosotros lo que hacemos es una rehabilitación vestibular muy individualizada, nosotros nos gusta más llamarlo no rehabilitación vestibular, que es un nombre clásico, sino una reeducación del equilibrio, porque realmente lo que hacemos es reeducar al cerebro. El cerebro ha perdido la capacidad para mantener el equilibrio, y el paciente cuando llega aquí lo que tiene es inestabilidad, es decir, tiene sensación de que se cae o realmente se cae. ¿Qué es lo que hacemos? Pues le intentamos enseñar a ese cerebelo, que es el que regula el equilibrio, a mantener el equilibrio con nuevas estrategias. Bien intentando mejorar la parte vestibular, la parte que depende del oído, bien intentando establecer nuevas estrategias con el posturógrafo para cambio de posturas. Hay estrategias de tobillo, de cadera, que cambie la estrategia para que mantenga una estabilidad mayor, ¿no? Que se llama un mayor círculo de seguridad o unos mayores límites de estabilidad. Y en tercer lugar, lo que hacemos es repetir muchos ejercicios de forma individualizada, siempre dependiendo de los déficits del paciente, para conseguir que habituación a las situaciones de mareo, de manera que esa situación que le da inestabilidad la repetimos muchas veces hasta que ya la situación de inestabilidad sea mínima. ¿Qué indicaciones nos puede dar respecto a la adaptación protésica en pacientes con patología vestibular? La indicación de la adaptación protésica está sobre todo en la pérdida de audición, ¿no? Ahora tenemos muchos pacientes, o la mayoría de los pacientes que tienen patología de oído como origen del vértigo, tienen pérdida de audición, ¿no? Todos esos pacientes que tienen pérdida de audición, aunque sean pérdidas moderadas, tienen una indicación de adaptación audioprotésica. ¿Por qué? Porque mejorando esa audición van a mejorar los inputs, la señal que recibe el oído en cuanto al medio externo, y con ello van a conseguir una mayor estabilidad. Entonces, eso no mejora las crisis de mareo que pueden tener, es decir, no mejora la sensación de que las cosas den vueltas, pero sí va a mejorar su calidad de vida, porque al final el paciente, la calidad de vida depende de lo que pueda hacer. Si al paciente lo tenemos limitado porque no es capaz de salir a la calle, porque no está estable, con una adaptación audioprotésica conseguimos mejorar esa estabilidad y que pueda salir a la calle. Y al final se pretende eso, mejorar la calidad de vida. ¿Y cuándo no está indicada la adaptación protésica en patología vestibular? La adaptación protésica no está indicada también en muchos casos. Todos aquellos que no tengan pérdida de audición, no va a servir de nada intentar adaptar un audífono, ¿no? El vértigo más frecuente de todo es una cosa que se llama el vértigo posicional, ¿no? Un vértigo que aparece cuando cambiamos en unas determinadas posiciones y está producido por una patología en el oído, ¿vale? Ese vértigo, que es el que vemos con más frecuencia, no tiene indicación de adaptación de audífono. En cambio, un Meniere evolucionado que ha perdido mucha audición va a tener una inestabilidad, y además la tendencia va a ser a
una inestabilidad con caída hacia el lado del Menier. Si colocamos un audífono, le vamos a mejorar el input de cómo el cerebelo reconoce y cómo el oído reconoce el ambiente en el lado derecho, y va a ser capaz de mejorar la estabilidad. En casos de enfermos con la enfermedad de Menier, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Cuál sería la evolución? La evolución de un paciente con una enfermedad de Menier es impredecible. Es decir, no sabemos lo que va a pasar, y así se lo hacemos ver al paciente. Una vez que tiene la enfermedad de Menier, le planteamos que va a tener crisis de vértigo, de repetición, que es posible que vaya perdiendo audición, que entre crisis y crisis va a tener situación de inestabilidad, y frente a ello establecemos lo que se llama la estrategia de tratamiento en escalones. Es decir, vamos a hacer desde el escalón menos agresivo hasta cirugías, que sería el escalón más agresivo. Todo ello persiguiendo objetivos. Los objetivos van a ser que tenga las mínimas crisis posibles, que la inestabilidad entre crisis y crisis sea la mínima o consigamos que desaparezca por completo, y que el oído no llegue a perderlo, ¿vale? Y siempre hacemos lo mismo, siempre empezamos con medicación. Si la medicación no mejora, empezamos a poner medicación intratimpánica, con inyecciones detrás del tímpano. Todo ello lo llevamos junto con una reeducación del equilibrio o una rehabilitación vestibular, que el principal objetivo es que no tenga inestabilidad entre una crisis y otra, e intentamos espaciar la crisis lo máximo posible. Y si no somos capaces de eso, al final acabamos operando el oído e incluso haciendo una neurectomía vestibular, que es cortar el nervio vestibular para que el paciente no tenga crisis y después recuperemos la estabilidad. El sistema como trabajamos aquí es, hay un otorrino o un neurólogo, que son los dos principales de eso, nos derivan pacientes para realizarle las pruebas de exploración. Una vez que tenemos el resultado de las pruebas de exploración, más o menos se establece un diagnóstico, aunque luego lo establece el que es médico lo que has explicado antes. Exactamente. Sí. Y nosotros normalmente en los informes que realizamos les recomendamos tratamientos, ¿vale? Pero son recomendaciones que les hacemos a los clientes. Vale. Entre esas recomendaciones puede estar bien la adaptación audioprotésica, bien la rehabilitación vestibular, ¿vale? O bien que continúen con su terapia farmacológica, ¿vale? Si les recomendamos la adaptación del audífono, de la adaptación protésica, pues ya nos lo remiten al centro para adaptación protésica. Si les recomendamos la reeducación del equilibrio, pues nos lo remiten al centro para eso. Si les recomendamos las dos cosas, pues para las dos cosas. Vale, pero por ejemplo, ya se ha adaptado el audífono, sí, y luego vuelve con vosotros, ¿o no? Si necesita más tratamiento del equilibrio con inestabilidad, sí. Una vez que recuperan la inestabilidad, nosotros lo que hacemos es le mandamos ejercicios para casa, ejercicios domiciliarios, ¿vale? Aquí nosotros hacemos hasta que bueno, es que entiendo un poquito de rehabilitación. La rehabilitación que hacemos nosotros la hacemos instrumentada, y eso tiene una ventaja, y es que medimos el equilibrio. Eso dicho así se queda muy en el aire. Sí. Le damos un porcentaje, le damos un número al equilibrio, se le da un score. Una vez que se le da el score, está establecido. El score se le da mediante una máquina que lo mide y hace una serie de mediciones de equilibrio, y le damos un score. Ese score se compara con personas de su altura, de su edad y de su peso. Y así podemos establecer patrones de normalidad y patrones de anormalidad. Si está en patrones de anormalidad, lo que hacemos es rehabilitación del equilibrio hasta que alcanza patrones de normalidad. Y una vez que está en un equilibrio que consideramos normal, ¿vale?, ya le dejamos con un ejercicio de mantenimiento en casa. Una vez que baja o se siente más inestable, pierde estabilidad, otra vez vuelve a recuperar esa estabilidad. Y hay pacientes que vienen cada 6 meses y hay pacientes que vienen una vez cada 5 años. Vale. O vienen una vez en la vida, porque una vez que lo recuperan no hace falta recuperarlo más veces. Vale. Bueno, ¿vale? Pues nada. Entonces ahí el audioprotesista
trabaja con nosotros haciendo la rehabilitación del equilibrio, trabaja con nosotros haciendo las pruebas vestibulares y trabaja con nosotros adaptando las prótesis. Muchas gracias, doctor Nieto, por participar en las sesiones de actualidad en audiología. Pues muchísimas gracias a vosotros nuevamente. Gracias.